Bien, continuamos con otra de las preguntas del examen de lenguaje matemático, conjuntos y números de la segunda tanda de febrero. Entonces, esta es una pregunta de aplicaciones. Y nos dice, sea F una aplicación que mapea de PDN a PDN, donde sabemos que PDN es el conjunto de las partes de N, o sea, el conjunto compuesto por todos los subconjuntos posibles de elementos en N, que es un conjunto infinita, inconmensurablemente grande. O sea, es 2 elevado al I0, si no me equivoco. Entonces, ¿cómo se define esta aplicación? Pues la aplicación mete dentro conjuntos, entonces f de a va a ser igual a un conjunto. ¿Qué tiene este conjunto? Este conjunto coge cada elemento de n que está en el conjunto A, siempre y cuando sea impar, y le aplica esa fórmula que tenéis ahí, n-1 entre 2, y eso da un número. Entonces tendrías que aplicar esa fórmula con todos los n en A que sean impares, con los n en A que sean impares supongo no haces nada, y los números resultantes pues son los elementos del conjunto f de A. Y se nos pregunta, para cualquiera, o sea, para todo A, se tiene que f es inyectiva, f es sobreyectiva o ninguna de las otras respuestas. Entonces, como digo, lo primero, en el examen no tenemos mucho tiempo, pero aquí que tenemos un poco más de calma, entonces lo primero es entender bien de qué se trata esto. Entonces, por ejemplo, P sub n son todos, visualicemos lo que son los elementos A, los subconjuntos A de n, que son los elementos de P sub n. Pues, por ejemplo, tenemos uno de estos elementos, uno de estos A's podría ser, por ejemplo, todos los números pares naturales, 0, 2, 4, hasta el infinito. Este es un conjunto infinito, ¿no? Pero es uno de los subconjuntos de n y por lo tanto es uno de los elementos de P de n. Otro, pues por ejemplo, imaginaos todos los pares de 0 con otro número natural. Pues 0 con 0, que es 0, sería un conjunto. 0, 1 sería otro. 0, 2 sería otro. Cada uno de estos es, al contrario que el de los números pares, finito, pero hay una cantidad infinita de estos conjuntos. Y así sucesivamente. Entonces tenemos todos estos en P sub n. Y aplicamos esta fórmula. ¿Y qué nos pasa entonces? Creo que es bastante obvio. Bueno, espera, antes de decir bastante obvio, vale. Entonces vamos a ver qué pasa cuando cogemos un conjunto de estos y aplicamos la fórmula. Por ejemplo, vamos a coger el conjunto 0, 1, ¿no? Uno sencillito. Entonces, ¿qué es f de 0, 1? Pues lo vemos aquí. Si el número es impar, no podemos hacer nada. Y si el número es impar, entonces lo metemos aquí. 1 menos 1 es 0, entre 2 es 0. Entonces, la función f mapea del conjunto o subconjunto de n que tiene los elementos 0 y 1 al subconjunto de n que tiene solo el elemento 0. Entonces aquí vemos cómo funciona. Una cosa de la que ya te puedes dar cuenta mirando ahora es que si el conjunto de input tiene elementos pares, bueno, si todos los elementos son pares, mapearía al conjunto vacío. Si tiene elementos pares e impares, nos olvidamos de los pares y simplemente comprobamos que nos da mapear los diferentes impares con esta fórmula. En este caso solo había un impar, 1. Si hubiese más, pues imaginaos que fuese el conjunto 0, 1, 3. Pues entonces, aparte del 1, meteríamos el 3 en la fórmula. 3 menos 1 es 2, entre 2, 1. Entonces este sería el conjunto 0, 1. Entonces, primero, nos preguntamos si f es una aplicación inyectiva. Entonces, es muy fácil ver que no es una aplicación inyectiva, precisamente porque los pares desaparecen. Entonces, dos conjuntos diferentes, porque uno solo tiene impares y el otro tiene esos mismos impares y pares, esos dos conjuntos con la aplicación f van a tener la misma imagen. Entonces, recordad, una aplicación inyectiva es aquella donde si
dos elementos A y B aplicando la función f son iguales, o sea, si f de A es igual a f de B, entonces por fuerza A tiene que ser igual a B en el conjunto origen. O un modo menos pedante y menos lioso de decirlo es que cada elemento del conjunto inicial tiene que mapear a un elemento distinto del conjunto final, distinto de cualquier otro mapeado de cualquiera de sus coelementos del conjunto inicial. Entonces, bueno, demostramos lo que acabamos de decir. Vamos a coger dos conjuntos. Tenemos el conjunto, vamos a usar uno que ya hemos cogido. Tenemos el conjunto que tiene como elementos 0, 1 y 3. Y tenemos el conjunto que tiene como elementos el 1, el 2, el 3 y el 4. Y es claro que estos dos subconjuntos son diferentes, no son iguales. Entonces, f del primero, como vimos, nos da el subconjunto de n que contiene el 0 y el 1. Y f del segundo conjunto nos va a dar exactamente lo mismo. O sea, primero ignoramos los pares, porque los pares no mapean a nada. Entonces, ni el 2 ni el 4. Y nos queda el 1 y el 3. Y ya vimos que el 1 mapea a 0, el 3 mapea a 1, entonces 0, 1. Entonces, dos subconjuntos diferentes mapean al mismo par, al mismo subconjunto 0, 1. Entonces, esta función f, esta aplicación, no es inyectiva. Entonces vamos a comprobar ahora si es sobreyectiva. Volvemos a importar la imagen. Y lo comprobamos. Entonces, hasta ahora hemos dicho que la primera opción, f es inyectiva, es falsa. Entonces ahora nos toca comprobar si f es una aplicación sobreyectiva. Entonces, recordemos que es una aplicación sobreyectiva. O sea, una aplicación sobreyectiva quiere decir que todos los elementos del conjunto imagen reciben por lo menos un mapeado del conjunto origen. O sea, no hay ningún elemento del conjunto imagen que no tenga mapeado. O sea, siempre existe, si los elementos del conjunto imagen los llamamos I, existe siempre el inverso de I en el conjunto de partida, llamémosle X. Entonces, claro, aquí tenemos infinitos conjuntos. Entonces, ¿cómo sabemos si esta función va a funcionar siempre? Realmente es bastante fácil. Entonces, bueno, si probáis por ensayo y error, veréis rápidamente que podéis crear estos conjuntos. O sea, el método aquí para trabajar es parte de f de a, o sea, recordad, f de a es un mapeamiento a p de n, entonces f de a va a ser un conjunto de p sub n, entonces piensa en cualquier subconjunto de números naturales, ¿no? Por ejemplo, 1, 2, 3 y 4. Y lo que tienes que buscar es ahora un conjunto que aún no conocemos, que va a ser el conjunto origen, que con la aplicación f mapea aquí. Y es bastante fácil si utilizamos la fórmula que se nos da para la aplicación. Entonces la aplicación nos dice a tiene que ser un número impar y a n le hacemos esto. Entonces, ¿qué hacemos si, como se dice, si trabajamos del final para el principio? Entonces tenemos n-1 entre 2 nos va a dar, llamemos a los elementos del conjunto imagen, llamémosles a', etcétera, etcétera. Entonces sabemos que cada uno de estos elementos a', a', del conjunto imagen han sido creados con esta fórmula. Entonces sabemos, por ejemplo, que para cualquier a, n-1 entre 2 tiene que ser igual a a. Entonces hacemos un poco de manipulación algebraica y nos queda que n-1 es igual a 2a, n es igual a 2a más 1.
Entonces, esta fórmula es muy interesante porque esta fórmula nos va a permitir meter dentro un elemento cualquiera del conjunto imagen y producir automáticamente su inverso en el conjunto inicial. Ahora lo que tenemos que comprobar es si esta fórmula funciona siempre, porque recordad, el requisito no era solo coger n del conjunto inicial y someterlos a esta fórmula, sino también que n sea impar. Pero aquí estamos de suerte. O sea, n tiene que ser impar, pero por la ecuación que acabamos por esta fórmula que acabamos de hacer, n va a ser siempre impar. O sea, fijémonos en los as. Los as, o sea, los elementos del conjunto imagen, pueden ser pares o impares. Da igual, de hecho, en este conjunto que os pinté aquí, algunos son pares y algunos son impares. Entonces, ¿qué pasa con esos elementos? Esos elementos, sean pares o impares, se multiplican por 2. Entonces, automáticamente se convierten en pares si no lo eran ya. Y después les sumamos 1. Entonces, automáticamente se convierten en impares. Entonces, n va a ser siempre impar. O sea que esta fórmula nos vale siempre. Simplemente partimos de los elementos del conjunto imagen y podemos recrear el conjunto inicial. Aplicando esa fórmula a estos 4 elementos que tiene este conjunto concreto, pues es muy fácil. Pues 1, 2 por 1 es 1 y 1, 3. 2 por 2, 4 y 1, 5. 3 por 2, 6 y 1, 7. 4 por 2, 8 y 1, 9. Entonces, para este conjunto imagen, este era el conjunto inicial. El conjunto 3, 5, 7 y 9. Y como ha valido para estos 4 números, vale para cualquier subconjunto de números naturales que podáis diseñar. Los números naturales se dividen en pares o impares, no hay más. Y vemos que esta fórmula funciona para pares y para impares. Y da igual el número que escojamos, lo grande o lo pequeño que sea, siempre podemos recrear la fórmula hacia atrás. Entonces, la aplicación sí es sobre... perdón. ¿Qué pasaba aquí? Vale. Entonces, la aplicación sí es sobreyectiva. Esto es cierto. Y por lo tanto, esta es la respuesta correcta y ya no tenemos que mirar ninguna de las otras respuestas. Y como os decía, es sobreyectiva. Vamos aquí. Es sobreyectiva y no solo este conjunto mapea con la función f a 1, 2, 3 y 4. Hay infinitos subconjuntos de n que mapean. O sea, si ahora cogemos este primer conjunto y le añadimos todos los pares, o sea, esto se convierte en 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, y a partir de aquí solo los pares, solo los números tipo 2n, la imagen con esta función de este conjunto sigue siendo 1, 2, 3 y 4, porque todos los números pares se ignoran en esta fórmula, ¿no? No mapean a nada, realmente. Y esto es el método de resolver este ejercicio. Me queda un poco la duda, eso sí, de cómo podemos realmente denominar f una aplicación, en el sentido de que no nos ha explicado cómo mapear f de a si n es impar, pero si n es par, ¿qué hacemos con él? O sea, como es una aplicación, los elementos pares, estos números 2, 4, 6, tienen que mapear a algo. Quizás podríamos decir que mapean todos al conjunto vacío. Quizás, no lo sé, pero no hemos dicho que el conjunto vacío es un elemento, elemento de cada uno de los subconjuntos de n, ¿no? No lo hemos incluido como elemento específico, pero bueno, creo que esa es una complicación en la que no me voy a meter. De todas maneras, la respuesta correcta aquí es C, f es una aplicación sobreyectiva.